Licenciado, muy buenas noches, es un gusto saludarlo. Mi nombre es Reinaldo Aldez Reyes Santos y voy a tener a bien de explicarle lo que es el material concreto que he realizado. Pues bien, el material que he construido son triángulos a base de cartón para poder explicar cada una de las actividades que voy a implementar en el proceso de enseñanza-aprendizaje con cada uno de mis estudiantes. La actividad número 1 que voy a implementar con mi material es acerca de la trigonometría en el triángulo rectángulo. No sin antes le tengo que explicar a los estudiantes por qué es que se le llama triángulo rectángulo. Como ellos pueden ver, pues se le llama triángulo rectángulo porque está formado por un ángulo recto, o sea, un ángulo de 90 grados, el cual está formado por cada uno de los catetos. Entonces, si nos centramos en el ángulo θ que nos están solicitando, enfrente del ángulo siempre va a estar el cateto opuesto. Entonces los estudiantes tienen que comprender eso, tienen que ver el objeto para que ellos puedan analizar que siempre frente al ángulo que nos están solicitando está el cateto opuesto. Y al lado del ángulo que nos están solicitando está el cateto adyacente. Y el tercer lado es la hipotenusa. La hipotenusa siempre es el lado del triángulo de mayor longitud. Entonces estos son los lados de este triángulo que siempre nos tenemos que tomar como punto de referencia el ángulo que nos están solicitando. Pues bien, entonces ya después de haber explicado y yo prestarles mi material para que ellos lo vean, lo analicen y pues vean cómo es de que se forma el ángulo recto, cada uno de los catetos, por qué la hipotenusa es más larga y todos cada uno de estos detalles. Entonces pasamos a lo que es un poquito de teoría para que ellos se vayan familiarizando con este tema. Y pues tenemos cada una de las ecuaciones. El seno del ángulo es igual al cateto opuesto dividido la hipotenusa. El coseno del ángulo es igual al cateto adyacente dividido la hipotenusa. Y el tangente del ángulo es igual al lado opuesto dividido el adyacente. Entonces así es como vamos a ir manejando cada uno de estos lados. Como nos podemos dar cuenta, siempre nos tienen que dar dos lados para poder trabajar en lo que son las relaciones trigonométricas. Nos tienen que dar o cateto opuesto hipotenusa, o la hipotenusa y el cateto adyacente, o el cateto adyacente y el cateto opuesto. Siempre nos tienen que dar dos datos para poder calcular pues el ángulo que se nos solicite. Entonces, tenemos aquí de calcular el ángulo D y nos presentan tres ejercicios. Vamos a hacer el primero, que se apropia directamente al material que yo he realizado. Si nos podemos dar cuenta, nos están dando un valor enfrente al ángulo que nos están solicitando encontrar, este ángulo. Entonces, ¿cómo se le llama al lado que está enfrente de este ángulo? Entonces, a este lado se le llama cateto opuesto. Entonces, el cateto opuesto es igual a 6. Entonces, tenemos cateto opuesto es igual a 6. Como también tenemos lo que es la hipotenusa. Como nos podemos dar cuenta, es el lado de mayor longitud, la hipotenusa. En este lado la hipotenusa es igual a 8 metros. Acá tenemos la hipotenusa, que es igual a 8 metros. Entonces, tenemos que ver en cada una de las ecuaciones qué tipo de función trigonométrica pues me relaciona estos datos. Pues entonces, como podemos analizar, es el seno. ¿Por qué el seno? Porque el seno del ángulo es igual al cateto opuesto dividido la hipotenusa. Entonces, se ajusta a los datos que me dan. Entonces, vamos a sustituir. Entonces decimos que el seno del ángulo es igual al cateto opuesto. En vez de cateto opuesto sustituimos por 6 metros. Y en vez de hipotenusa sustituimos por 8 metros. Entonces, como nos podemos dar cuenta acá, metros se me simplifica. Y acá tenemos que despejar el ángulo para poder calcular su valor. Seno se va al otro lado de la igualdad con su operación inversa, que sería arcoseno. Entonces, ángulo es igual a arcoseno o seno inverso de 6 sobre 8. Entonces hacemos esto en nuestra calculadora. Le tenemos que decir a nuestros estudiantes también de que en nuestra calculadora tiene que estar en modo grados. Entonces le damos seno inverso de 6 sobre 8 sería igual a aproximadamente 49 grados. Entonces el ángulo es igual a aproximadamente 49 grados y así es como he llegado a mi respuesta. Entonces, si nos podemos dar cuenta en el ejercicio número 1 me dan dos datos y de acuerdo
a estos datos yo tengo que buscar pues la función que se apropie a ello. Vamos a resolver un último ejercicio acerca de esta actividad. Entonces esto nos demuestra claramente esta idea de que a los estudiantes siempre se les tiene que hacer mención de que de acuerdo a los datos que nos den, tenemos que analizar y ver qué ecuación tenemos que tomar en cuenta. Perdón, qué función, si seno, coseno, tangente. Si me dan el opuesto y la hipotenusa, ¿cuál van a usar? O si le dan la hipotenusa o el cateto adyacente, ¿cuál van a utilizar? Y de la misma manera, si le dan el cateto adyacente y el cateto opuesto, ¿qué función van a tener que utilizar? Ellos tienen que analizar esto. Vamos a resolver el número 3. Si nos podemos dar cuenta, nuestro punto de referencia es el ángulo. Nos están solicitando encontrar este ángulo. Y, como nos podemos dar cuenta, frente al ángulo nos están dando un valor. Es decir, el cateto opuesto, que es igual a 18 metros. También nos están dando lo que es el cateto adyacente, que es igual a 10 metros. Entonces, ¿cuál de estas relaciones trigonométricas se ajusta a estos datos? Opuesto adyacente. Si nos podemos dar cuenta, opuesto y adyacente es tangente del ángulo. ¿Por qué? Porque el tangente del ángulo es igual al cateto opuesto dividido al cateto adyacente. Entonces vamos a sustituir estos datos. Entonces decimos que tangente del ángulo es igual al cateto opuesto, que es 18 metros, dividido el adyacente, que es 10 metros. Y vamos a simplificar acá metros. Y luego vamos a despejar el ángulo. Para esto, tangente lo mandamos al otro lado de la ecuación con su operación inversa, que sería arcotangente o tangente inverso de 18 sobre 10. Entonces vamos a realizar este cálculo respectivo y decimos tangente inverso de 18 sobre 10 nos da un valor de aproximadamente, nos da un valor de 61 grados. Entonces esta sería mi respuesta. De acuerdo a los datos que me dieron, me solicitaban encontrar este ángulo y ya lo he encontrado, que es igual a 61 grados. Entonces es así como yo implementaría este material concreto con mis estudiantes. Después yo se los prestaría para que lo toquen, para que lo vean, para que ellos se analicen y lo juzguen. ¿Por qué es que se le llama triángulo rectángulo? ¿Cuáles son los catetos? ¿Cuál es la hipotenusa? Y pues más actividades que haríamos con ellos, ¿verdad? Entonces esta sería la actividad número 1 que yo realizaría. Pues bien, ahora voy a hacer mención de la actividad número 2 que realizaría con el material que he realizado. Pues bien, he realizado esos dos triángulos para poder compartir con mis estudiantes, para que ellos pues tengan una manera diferente de aprender, que no sea una enseñanza tan mecánica, sino que sea un aprendizaje más dinámico. Entonces vamos a trabajar acerca de lo que es el teorema de Pitágoras, con ayuda de este triángulo que he formado acá. Entonces nos podemos dar cuenta que el teorema de Pitágoras pues es aplicable para triángulos rectángulos también. Entonces ahí iniciaríamos con el planteamiento de esto, indicando a los estudiantes de que este teorema se puede aplicar solamente a triángulos rectángulos, es decir, a triángulos que tengan un ángulo recto. Entonces es de suma importancia mencionar que este ángulo recto que está formado acá, están formados por los dos catetos, cateto A y cateto B, y siempre frente a este ángulo de 90 grados tendremos la hipotenusa. Cabe mencionar de que no importa, yo bien pude haber llamado a este cateto A y a este cateto B, no tiene mucha influencia, pero lo que sí tiene influencia es de que al lado de mayor longitud, es decir, al que está enfrente del ángulo, siempre tiene que ser la hipotenusa. Entonces tenemos que ver eso con los estudiantes y enseñárselo. Y algo muy importante, ellos tienen que aprender esto. ¿Por qué? Porque no se le van a proporcionar a veces ángulos que a simple inspección se vean de que tienen un ángulo recto, ¿no? Por ejemplo, yo les puedo plantear este triángulo de esta manera. Entonces ellos tienen que tener la capacidad de observar cuáles son los catetos y cuál es la hipotenusa, porque los triángulos se me pueden plantear a mí de diferentes posiciones. Bueno, entonces ahora lo que tenemos acá, después de enseñarle el material a los estudiantes, les mostraría lo que es la ecuación de lo que es el teorema de Pitágoras, en el cual me dice que c al cuadrado es igual al cuadrado más b al cuadrado. Entonces, ahora dice calcular el valor de c.
como lo tenemos acá, calcular el valor de C, pero ¿qué pasa? De que no siempre me van a decir calcular el valor de C, también me pueden pedir calcular el valor de B, calcular el valor de A. Entonces para ello vamos a despejar también cada una de estas variables. Ya para calcular C ya lo tengo acá. Entonces para calcular A sería de la siguiente manera. A al cuadrado es igual a ¿qué? C al cuadrado, como aquí B al cuadrado está sumando, pasa a restar, menos B al cuadrado. Y también tenemos acá lo que es B al cuadrado, sería también C al cuadrado, y como al cuadrado está con signo positivo, pasa con signo negativo, A al cuadrado. Entonces acá tenemos lo que es cada uno de los lados del triángulo rectángulo para poder calcular algunos de los lados con el teorema de Pitágoras. Para calcular C, para calcular A y para calcular B. Entonces, obviamente acá no está la ecuación ya en su mínima expresión, lo tenemos que seguir despejando. Entonces, el que vamos a despejar es C, porque me están pidiendo de encontrar C. Y este mismo procedimiento que haremos para C, pues se aplica para A y para B también. Entonces, me está diciendo que C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado. Entonces tengo que quitarle el exponente a la C para que ya me quede mi ecuación de la mejor manera. Entonces, ¿cómo hago esto? Entonces le extraigo raíz cuadrada a ambos lados de mi igualdad. Entonces me queda de esta manera. Acá se me puede eliminar lo que es el cuadrado con la raíz. Entonces me queda ya despejado que C es igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Entonces, así como deduje esta ecuación acá, así se hace con A y con B también. Entonces, esta ya está lista para poder calcular el valor de C en este triángulo. Como podemos observar, también se nos ajusta a lo que tenemos acá. Se nos está dando un cateto, se nos están dando los dos catetos. Un cateto vale 10 y el otro cateto vale 7. Nos están pidiendo encontrar el valor de la hipotenusa, es decir, C. Y para ello vamos a utilizar esta ecuación para calcular lo que es la hipotenusa. Entonces, sustituimos. C es igual a raíz cuadrada de A al cuadrado, que sería 7. 7 al cuadrado. Más B al cuadrado. B es igual a 10 al cuadrado. A eso le tengo que extraer raíz cuadrada. Entonces operamos lo que está dentro del radical y decimos 7 al cuadrado, que sería 49, más 10 al cuadrado, que sería 100. Y por último realizamos esta adición y luego extraemos raíz cuadrada. C es igual a la raíz cuadrada de 49 más 100, que sería 149. Y ya para finalizar, pues le extraemos raíz cuadrada a lo que es el valor de 149. Y la raíz cuadrada de 149 es aproximadamente 12.21. 12.21. Como no nos están dando unidades de medida, vamos a suponer que son metros. Vamos a suponer, ¿verdad? Como no nos están dando unidades de medida ahí. Entonces esta sería la respuesta. Entonces ya para finalizar vamos a concluir pues de que el triángulo rectángulo está formado por dos catetos a los que los podemos llamar cateto A y cateto B. Y al lado de mayor longitud de la hipotenusa. Esta siempre estará frente al ángulo recto. Y que el teorema de Pitágoras solamente puede ser aplicado para triángulos rectángulos. Entonces es así como yo he podido realizar mi material concreto. Como podemos, se puede observar, pues es un material que se ajusta para el contexto, nivel medio. Este material yo se lo podía brindar a los jovencitos, incluso ellos también podrían elaborar este mismo material para que ellos lo vayan realizando y para que se vayan dando cuenta cada uno de estos pequeños detalles, porque es que le llamamos triángulo rectángulo, lo que son las funciones trigonométricas y el teorema de Pitágoras. Entonces, muchas gracias.